Bienvenidos jóvenes al tema número 4 que se titula El cómic, una historia en imágenes. El cómic es un medio visual de narración verbo-icónica que comunica historias de uno o varios personajes. Se trata de una narración secuencial mediante imágenes fijas. El término cómic proviene de las revistas de historietas comic books, que fueron uno de los primeros formatos masivos de producción de este tipo de obras. En todo caso, se trata de una forma de expresión artística, a la vez de un medio de comunicación, que consiste en una serie de ilustraciones de ideas que se leen en secuencia continua. Permite al lector reponer o recomponer un relato de algún tipo. Pueden ir marcados con una serie de recuadros o llamadas viñetas, cuya forma y estilo se corresponde al contenido narrativo o temático que hay en su interior, y pueden o no contar con el apoyo del texto escrito o de signos y caracteres propios del género. De igual forma, puede dibujarse en papel de distinto tipo o incluso en un formato digital conocido como webcomics. A menudo es fruto de colaboraciones entre artistas y de índole dibujantes, guionistas, coloristas y diseñadores. Características. 1. El cómic es una narrativa que marca los tiempos presente, pasado y futuro por medio de sus viñetas. ¿Qué quiere decir esto? Él utiliza también para marcar ritmos temporales como el flashback o flash forward. La analepsis, o conocida como flashback, se utiliza narrativamente para alterar la secuencia cronológica de la historia, nos remite al pasado. Y la prolepsis, que es el flash forward, es un salto hacia adelante en el tiempo después de que regresa al presente. Utiliza el lenguaje verbo icónico. Elementos como la transferencia de cartuchos con un fil del relevo, paso del tiempo a otro, o de anclaje, paso de un espacio a otro. También utiliza textos diagonales, como los globos, las onomatopeyas. Recurre al uso de códigos específicos. En este caso, como ya les indiqué, movimientos, expresiones gestuales, entre otros. Es un medio de comunicación masiva, ya que va a un público amplio. Tiene una finalidad de distraer, aunque las necesidades sociales lo hacen más bien instructivo, lo que significa que busca dejar una enseñanza. Sus elementos. Tenemos la viñeta. La unidad mínima de la significación en el cómic representa la unidad espacio-temporal, unidad de significación que se percibe por los sentidos y evoca una entidad diferente a sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Ellos van a ser los recuadros en que se divide el cómic. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, acá en esta viñeta de Condorito tenemos 6 específicamente. Y en el de Garfield tenemos 3. Fíjense que son cada uno de los recuadros que se componen la historia. Tenemos otros ejemplos como estas viñetas que tienen margen interior, que es la que delimita el centro del libro, margen externo, delimita el borde del papel, línea de sangrado. Las viñetas que llegan al borde deben contar con el margen de sangrado, es decir, la sangría. Normalmente es de 2 milímetros a 5. Hay zonas que corren el peligro de ser cortadas si no se las hace. Y la posición de la página, estas viñetas solo pueden pertenecer a una página izquierda. Aquí tenemos otro ejemplo de las viñetas. Los colores. Dentro de la composición visual del cómic, la aplicación de color puede cumplir 4 funciones, a saber, figurativa, estética, psicológica y significante. La figurativa, para darle realismo a la imagen. La estética, embellece la imagen. La psicológica, provocar emociones, estimular sentimientos. Y la significante, para connotar significados distintos de acuerdo a un contexto. Aquí tenemos varias imágenes dependiendo del color. Bocadillos o globos. En este espacio se colocan los textos que dicen o piensan los personajes. Su forma de globo significa cosas diferentes.
El contorno en forma de nube significa palabras pensadas por el personaje. El contorno delineado con contornos temblorosas significa voz temblorosa y expresar debilidad, temor, frío, entre otros. En este caso, llanto o sudor. El contorno en forma de dientes, de serrucho, expresa un grito, irritación, estallido, entre otros. El contorno de líneas discontinuas indica que el personaje habla o los personajes hablan en voz baja para expresar secretos, confidencias, entre otros, o en este caso susurros. El globo con varios rabillos indica que el texto es dicho por varias personas. Aquí tenemos otro ejemplo. Voz baja, en diálogo, pensamiento y grito. Cartucho. Es la voz del narrador y es externa a la imagen de la acción. Se coloca en la parte superior de la viñeta de forma rectangular, puede o no aparecer. El cartucho enlaza dos viñetas consecutivas. En este caso tenemos acá el cómic con 3 viñetas y el que está arriba, el tono amarillo, es la cartelera, que es la voz del narrador, y el que está debajo, de tono blanco, es el cartucho. Es decir, es la acción que está realizando el personaje en ese momento. Onomatopeyas. Representa el sonido fuera o dentro de la viñeta que se pueda colocar. Aquí tenemos varios ejemplos de onomatopeyas, desde golpes hasta sonidos de caídas, de puertas, entre otros. Tipografía. Es decir, el tipo de letra. Generalmente se utiliza el tipo de imprenta. Todo depende del personaje y el tono que quiere expresarse. En un grito las letras son mayúsculas o grandes. Por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos. Desde el tipo de letra que le colocas al título del cómic hasta lo que dice cada uno de los personajes o cómo lo expresa. Sapos y culebras. Es cuando el personaje está enojado y dice palabrotas, es decir, groserías. Muy poco se utiliza, pero cuando son necesarias se coloca de esta forma. Acá tenemos varios ejemplos de cómo se hacen los sapos y las culebras. No solamente eso, también son los rayos, los círculos, estrellas, entre otros. No podemos dejar a un lado lo que es el manga. El manga es la palabra japonesa para designar las historietas en general, fuera de Japón. Se utiliza para referirse a historietas de origen japonés. El manga japonés constituye una de las 3 grandes historietas a nivel mundial, junto a Estados Unidos y la franco-belga. Abarca una extensa variedad de géneros y llega a públicos diversos. Es una parte muy importante del mercado editorial de Japón y motiva múltiples adaptaciones a distintos formatos, series de animación, conocidas como anime, o de imagen real, películas, videojuegos y novelas. Cada semana o mes se editan nuevas revistas con entregas de cada serie, al más puro estilo del folletín, protagonizados por héroes cuyas aventuras en algunos casos seducen a los lectores durante años. Desde los años 80 han ido conquistando también los mercados occidentales. En el manga, las viñetas y páginas se leen de derecha a izquierda. La mayoría de los mangas originales que se traducen a otros idiomas respetando este orden. Acá tenemos un ejemplo de cómo debe leerse un manga originalmente o cómo deben ser estructuradas las viñetas para la lectura de un manga. El manga se clasifica en función del segmento de población al que se dirige. Por ejemplo, el Kodomo manga es dirigido a niños pequeños, el Shonen manga dirigido a chicos adolescentes, el Shoujo manga dirigido a chicas adolescentes, el Seinen manga dirigido a hombres jóvenes y adultos y el Josei manga dirigido a mujeres jóvenes y adultos. Es un acto de fe. Para crear primero hay que creer.